Los vikingos eran famosos saqueadores, lo que expandió su cultura por el norte de Europa desde el siglo VIII. Según un glosario penal anglosajón, la traducción al latín de la palabra inglesa viking era piraticum, piratas. En el siglo XVII la era vikinga ya quedaba lejana y sus descendientes estaban establecidos en el norte de Europa, donde algunos de los habitantes más al norte de la lejana isla de Islandia debieron pensar que estaban relativamente a salvo de los piratas de la época. En 1627 los descendientes de vikingos en Islandia fueron víctimas de piratas. Cuando las velas de los corsarios berberiscos aparecieron misteriosamente en el Océano Atlántico Norte, ¿porque acaso no todas las buenas historias involucran piratas? Islandia fue colonizada por escandinavos a finales del año 800, aunque antes vivieron allí monjes hasta la década de 1260. Islandia fue gobernada por el Althing, en la mancomunidad islandesa, y luego entró en el Viejo Pacto con Noruega, quedando bajo la corona noruega. Islandia pasó junto con Noruega a la Unión de Kalmar, que combinaba Dinamarca y Noruega, y, tras la disolución de la Unión, permaneció bajo el control de Dinamarca. A miles de kilómetros al sur, mientras la era vikinga y los saqueos nórdicos llegaban a su fin, nuevos piratas estaban activos en el Mediterráneo. Los piratas musulmanes de la costa berberisca comenzaron al menos desde el año 700 y continuaron sin cesar durante cientos de años. Para el año 1200, la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos se creó para recaudar rescates e intercambiarse por la libertad de cristianos esclavizados por saqueos musulmanes. El término corsarios berberiscos suele referirse a piratas. A partir del siglo XVI, cuando la expansión otomana en el Mediterráneo occidental y el crecimiento de las flotas de corsarios provenientes de Argel, Túnez y Trípoli se convirtieron en poderosas repúblicas marítimas que prosperaban gracias al comercio pirata en el mar. La esclavización de personas capturadas fue una fuente principal de ingresos para los piratas berberiscos. En 1544, el temido Barbarroja esclavizó entre 2 y 7.000 habitantes de la isla siciliana de Lepari, y en 1550, el corsario otomano Dragut esclavizó a toda la población de la isla de Gozo. Los piratas eran famosos por su brutalidad. En 1627, dos grupos zarparon desde la costa berberisca para atacar Islandia. ¿Por qué eligieron Islandia aún es motivo de especulación? Una explicación plausible es que la Guerra de los 30 años en curso hizo que las aguas del Atlántico Norte estuvieran más abiertas a la piratería, ya que las flotas estaban ocupadas en la guerra. El primer grupo vino de la ciudad marroquí de Sela y el segundo grupo de Argel. El comandante del primer grupo, el holandés Jan Janson von Harlem, inició su carrera como corsario para los holandeses. En 1618 corsarios argelinos lo capturaron en las Islas Canarias y lo llevaron a Argel, donde se convirtió al Islam. Aunque su conversión fue forzada, luego se volvió un misionero decidido. Adoptó el nombre de Murat y fue un pirata destacado para los otomanos. Se convirtió en capitán Rís, lo que le dio el nombre por el que es comúnmente conocido, Murat Rís. En la década de 1620 operaba desde Selé, y en 1624 fue nombrado gran almirante de la República de Selé y gobernador ceremonial por el sultán de Marruecos. El título no era militar ni marítimo, el almirante solo era jefe de puerto y recaudador de impuestos. Sin embargo, eso lo hizo muy rico. Sin embargo, no permaneció en tierra y navegó durante toda la década de 1620, comenzando alrededor de 1627. Jansen usó la isla de Lundy en el canal de Bristol como base temporal para atacar barcos ingleses. En los años 1620 muchos barcos pesqueros fueron capturados al volver de Terranova a Inglaterra. Bristol suplicó al gobierno que enviara un buque de guerra para proteger a esos barcos indefensos que regresaban a casa. Aunque se usó intermitentemente, pudo ser la base que Jansen empleó para lanzar su incursión en Islandia, según Oliver Ellison, reverendo luterano islandés. Un hombre danés capturado vio la oportunidad de ser liberado y guió a los corsarios a Islandia. Otro escritor afirma que la incursión fue resultado de una apuesta entre dos señores turcos. Uno dudaba que pudieran extraer siquiera una piedra de Islandia, más o menos un hombre. Así inició la expedición en 1642. Un erudito flamenco esclavizado en Argel informó que un islandés, probablemente convertido al Islam, era un renegado. Molesto por no haber capturado un botín, propuso atacar a los islandeses, que no imaginaban gente tan bárbara. Islandia solía ser protegida por barcos daneses que patrullaban la isla ante incursiones.
En 1627, esos barcos llegaron tarde y Dinamarca estaba perdiendo una pelea. Durante la intervención danesa en la Guerra de los 30 años, el convoy para proteger Islandia partió de Dinamarca el 20 de julio de 1627, según fuentes islandesas. El grupo de Selig iba en un solo barco, mientras que el grupo de Argel tenía 3. La conexión exacta o relación, si es que había alguna, entre los dos grupos no está clara. El 20 de junio, Murat Reis y el grupo de Selig capturaron a varias personas en el pueblo pesquero de Grindavik. El barco fue ahuyentado al intentar desembarcar cerca del palacio de Bessy, en casa del gobernador danés, a unas millas de Reykjavik. Luego navegaron de regreso a Marruecos. El segundo grupo de Argel llegó después y saqueó los fiordos del este del 5 al 13 de julio. Capturaron a 100 islandeses y daneses, mataron a algunos y dejaron varios heridos. Luego, en la costa sur de la isla, capturaron un barco pesquero inglés. Los avistaron cerca de las islas Westman, el 16 de julio. La mayor parte de la historia la contó Revan Oliver, uno de los pocos islandeses capturados que regresó a Islandia. Los habitantes de las islas Westman construyeron una muralla defensiva alrededor de las casas de los comerciantes y prepararon varios barcos para defenderse. Según el reverendo Oliver, los daneses decían que los islandeses huirían al primer signo de problemas. La gente se volvió descuidada cuando el grupo de navegación no llegó, hasta que avistaron los barcos de Argel. Al principio, la gente se refugió en las casas de los comerciantes, pero finalmente se convencieron de que los barcos eran en realidad el convoy danés y regresaron a sus hogares. Un islandés de la tripulación inglesa aceptó guiar a los asaltantes para desembarcar en la isla sin pasar por el puerto defendido. Unos 300 asaltantes desembarcaron y atacaron a la población desarmada, dirigiéndose primero a las casas de los comerciantes, pues los daneses ya habían huido media hora antes. Una carta de Argel decía que el comerciante intentó defender la isla reuniendo hombres y disparando un mosquete al grupo que desembarcó. Antes de hundir su barco, inutilizar los cañones y huir, los piratas desembarcaron tan rápido que la gente apenas pudo escapar, escribió Oliver. Algunas versiones cuentan que los piratas lanzaron al fuego a una anciana sin movilidad y a un niño de 2 años. Además, recorrieron la isla durante 3 días y mataron a 30 o 40 personas. Oliver da el número 34. Capturaron a 242 personas, entre ellas Oliver, su esposa embarazada y sus 2 hijos. Fueron subidos a bordo de los barcos piratas y el 19 de julio levaron anclas para regresar a Argel. Oliver comenta que los prisioneros recibieron buen trato. No estuvieron encadenados y fueron amables con los niños. Su esposa dio a luz en el barco el 30 de julio. Arribaron a Argel el 16 o 17 de agosto y nos llevaron a la ciudad. Mucha gente vino a vernos porque éramos muy extraños para ellos. En 2 semanas, los capturados fueron vendidos como esclavos. El rey eligió a algunos, incluso a uno de los de Oliver, su hijo de 11 años, de quien dijo: «Nunca lo olvidaré mientras viva». Por su gran comprensión, dijo el reverendo, si alguien pesara mi miseria y sufrimiento en una balanza, serían más pesados que toda la arena del mar. Oliver fue separado de su esposa y sus 2 hijos, uno de 1 año y un bebé nacido en el barco. Los piratas le ordenaron ir con el rey Cristián de Dinamarca para pedir rescate por él, su familia y quizá otros islandeses capturados. El 20 de septiembre, Oliver recibió documentos de salvoconducto para que no fuera capturado de nuevo por los piratas, y luego lo subieron a un barco italiano. Desde Italia, tuvo que viajar a través de una Europa que estaba horriblemente devastada por la Guerra de los 30 años. Viajó de Italia a Marsella, Francia, luego a Holanda, y en marzo de 1628 llegó a Dinamarca. Vio al rey el 8 de abril, pero al saber que a Dinamarca le fue mal en la guerra, perdió la esperanza de conseguir dinero de rescate. Para finales de 1627, los alemanes habían ocupado Mecklemburgo, Pomerania y Jutlandia, y buscaban desafiar el control danés del mar Báltico. La paz llegó hasta 1629, pero la guerra debilitó mucho el poder danés en la región. Sin dinero, Oliver fue a Islandia y volvió a las islas Westman en julio de 1628. La vida era difícil para los islandeses esclavizados en Argel. Según algunas fuentes, casi 100 se convirtieron al Islam en 1635. Una lista compilada por los islandeses que quedaban solo pudo encontrar a 70 islandeses adultos que aún conservaban la fe, la buena conciencia y seguían vivos. Recaudar fondos para rescatar a los prisioneros fue lento y difícil, según un islandés esclavizado. Quienes han venido 2 veces a Argel con nuestro dinero de rescate lo usaron para comerciar y lucrar, robándonos la libertad. La carta dice que la sangre de Abel, derramada hace siglos, aún no se ha enfriado y sigue manifestándose en violencia y lágrimas que claman al cielo.
Ya no existe la misericordia, la caridad ni la conciencia. Otra carta decía: nosotros, los esclavos en Berbería, somos criaturas que a nadie le importamos. 9 años después se pagó un rescate importante y negociadores daneses liberaron a 34 islandeses y otros prisioneros daneses y noruegos. 6 murieron antes de llegar a Islandia y 1 quedó en Alemania. 27, incluyendo a la esposa de Oliver, llegaron a Islandia. Algunos regresaron por otros medios. 2 fueron rescatados de Sela tras ser capturados por un comerciante holandés y regresaron a Islandia en 1628. En 1645 se pagó rescate por 8, más que regresaron a Dinamarca, pero no está claro si volvieron a Islandia. Solo se sabe que unos 50 de los 240 capturados fueron liberados. Algunos tuvieron otras vidas notables. Jan Bestman, capturado cuando era adolescente, se convirtió y llegó a ser un corsario él mismo, haciéndose rico antes de ser capturado por los caballeros de Malta. Finalmente regresando a Islandia mientras otros también volvían a casa, Oliver nunca volvió a ver a ninguno de sus hijos en Islandia. Las incursiones, recordadas como los secuestros turcos, fueron profundamente traumáticas, ampliamente documentadas y aún hoy son recordadas. Existen varias leyendas populares sobre el evento. La incursión islandesa no fue un hecho aislado. En 1629 piratas de Berbería atacaron las Islas Feroe y en 1631 Jansen asaltó Baltimore, capturando a más de 100 personas. 9 años después, una flota atacó Penzance en Inglaterra. Si bien ciertamente había un elemento religioso en la incursión, los piratas de la costa de Berbería no eran uniformes ni étnicamente ni en sus motivaciones. Quiero decir, el ataque fue dirigido, al menos en parte, por un holandés. Después de todo, la oportunidad y la riqueza eran al menos tan grandes motivaciones para estos hombres como cualquier tipo de conflicto religioso. La Guerra de los 30 años, principalmente entre católicos y protestantes, brindaba oportunidades fáciles para hombres como Jansen, dispuestos a actuar. La tragedia personal y muy humana del reverendo Oliver y la gente de las Islas Westman era algo demasiado común, una que quedó sepultada bajo el flujo de la historia. Nuestra gente simplemente quedó atrapada en los acontecimientos y por hombres sin escrúpulos que buscaban fortuna. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. Visita nuestra tienda de productos o reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.